Bienvenidos a nuestro curso. Comencemos por el tema número 1, Introducción a las turbinas eólicas. En esta primera lección trataremos algunos antecedentes históricos relacionados con el desarrollo de los molinos de viento y las turbinas eólicas. Este tema es de vital importancia para nuestro curso, ya que establece las bases esenciales para el diseño y construcción de nuestras propias turbinas eólicas miniatura. Aprender del pasado y de los aportes de muchos técnicos, investigadores y entusiastas de la energía eólica no solo es inteligente, sino que también nos permite apreciar el progreso y la innovación en este campo. Empecemos. Para entender esta lección es preciso entender los términos energía eólica, molinos de viento y turbinas eólicas. La energía eólica es la energía que se obtiene a partir del viento, es decir, es el aprovechamiento de la energía cinética de las masas de aire. El término eólico proviene del latín aeolicus, o perteneciente o relativo a Eolo, dios de los vientos en la mitología griega. La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio, que ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar fuentes de energía a base de combustibles fósiles. El impacto ambiental de este tipo de energía es, además, generalmente menos problemático que el de otras fuentes de energía. La energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se desplazan desde zonas de alta presión atmosférica hacia zonas adyacentes de menor presión, con velocidades proporcionales al gradiente de presión. Durante el día, los continentes transfieren una mayor cantidad de energía solar al aire que las masas de agua, haciendo que éste se caliente y se expanda, por lo que se vuelve menos denso y se eleva. El aire más frío y pesado, que proviene de los mares, océanos y grandes lagos, se pone en movimiento para ocupar el lugar dejado por el aire caliente. La energía eólica no es algo nuevo, es una de las energías más antiguas junto a la energía térmica. El viento como fuerza motriz se ha utilizado desde la antigüedad. Así, ha movido a barcos mediante el uso de velas o ha hecho funcionar la maquinaria de los molinos al mover sus aspas. Las turbinas eólicas, en inglés wind turbines, y los molinos de viento, windmills, son ambos dispositivos que aprovechan el poder del viento, pero sirven para propósitos diferentes. Una turbina eólica es una tecnología moderna que se utiliza para generar electricidad a partir de la energía eólica. Por otro lado, un molino de viento es un dispositivo tradicional usado para varios propósitos, como moler granos, bombear agua o generar energía mecánica. Los primeros molinos de uso práctico fueron construidos en Sistán, Afganistán, en el siglo VII. Estos eran molinos de eje vertical con hojas rectangulares. Se usaron artefactos para moler trigo o extraer agua, hechos con 6 a 8 palas de molino cubiertas con telas. Siglos después, llegaron a Europa las primeras noticias de que los chinos también utilizaban ruedas de viento para drenar campos de arroz. Los molinos de viento chinos eran estructuras simples, hechas con palos de bambú y velas de tela, y tenían un eje de rotación vertical. El molino de viento con un eje de rotación horizontal, que es el molino de viento tradicional, probablemente fue inventado en Europa. La primera información verificable tiene su origen en el año 1180 en el Ducado de Normandía. Según esta fuente, allí se supone que había un molino de poste o de caballete. Además de los molinos de poste, que están hechos enteramente de madera, los llamados molinos de torre aparecen 1 o 2 siglos después. En este tipo de construcción, la rueda de viento descansa sobre una torre redonda hecha de piedra. En Holanda se hicieron varias mejoras decisivas en los molinos de viento en el siglo XVI, lo que llevó a un nuevo tipo de molino, el llamado molino holandés. La estructura fija de la casa del molino holandés, donde solo la tapa de torre giraba con la rueda del viento, permitió aumentar tanto las dimensiones como el rango de aplicaciones. Las mejoras técnicas importantes vinieron de Gran Bretaña. Alrededor de 1750, los escoceses Makeley y Lee inventaron la veleta que permitía el movimiento de la orientación automática para el molino de viento holandés. Algún tiempo después, en 1792, Makeley construyó los primeros molinos de viento con los que se le llamó velas de resorte.
La importancia económica de los molinos de viento continuó creciendo hasta mediados del siglo XIX. Sin embargo, con la introducción de las máquinas de vapor, el número de molinos de viento comenzó a disminuir. A pesar de esta disminución, los molinos de viento resistieron bastante bien a su competencia impulsada por vapor. En el siglo XIX, los colonos de las grandes llanuras del medio oeste de los Estados Unidos necesitaban agua. En lugares sin agua superficial natural, el agua tenía que ser bombeada desde pozos. Las tormentas a menudo destruían los molinos y no se deseaba la solución de tener que descubrir las lonas que cubrían las palas durante las tormentas. Alrededor de 1850, el mecánico Danny Halliday de Connecticut encontró una solución ante estos problemas. Diseñó un molino de viento cuyas aspas no estaban unidas directamente al eje, sino suspendidas de manera flexible en un anillo. Con el aumento de la velocidad del viento y las revoluciones más altas, el ángulo de inclinación de las aspas se volvía continuamente más pronunciado. Halliday comenzó a fabricar molinos de viento y pronto vendió grandes unidades a las compañías ferrocarriles americanas, que tenían una creciente necesidad de bombas de agua para rellenar sus tanques de agua en la ruta. Unos años más tarde, el reverendo Leonard Wheeler de Wisconsin encontró una solución más sencilla. En lugar de dividir la rueda del viento en sectores, Wheeler montó una veleta adicional que se posicionaba en ángulo recto con la dirección del viento. Esta veleta se usaba para girar toda la rueda del viento. Los dos nuevos conceptos de molino de viento se presentaron al público general en la Exposición Mundial de 1876 en Filadelfia. Los agricultores estaban muy interesados en este tipo de equipo relativamente simple y barato. Para 1930 se habían fabricado más de 6 millones de molinos de viento americanos. Por primera vez, la utilización de la energía eólica se basó en un artículo producido en masa e industrialmente. Sin embargo, el programa de electrificación rural de los años 30 que proporcionó la electrificación a las zonas rurales también acabó con los molinos de vientos en el Nuevo Mundo y su número disminuyó rápidamente. Los primeros intentos de generar corriente eléctrica con la ayuda de la energía eólica se hicieron en ese periodo de tiempo, cuando las grandes ciudades ya estaban siendo abastecidas con electricidad. Pero la cobertura completa de los usuarios en las áreas rurales aún no era factible. Paul Lacour fue un pionero en la generación de electricidad por medio de la energía eólica en el siglo XIX. Construyó una turbina eólica experimental que impulsaba un dinamo en el año 1891. Lacour expandió sus actividades en Ascot para establecer una estación de prueba bien equipada para turbinas eólicas. La empresa Lidgard comenzó con la utilización industrial de sus desarrollos. Para 1918, alrededor de 120 turbinas eólicas estaban en operación. Antes del inicio del programa de electrificación rural, se hicieron esfuerzos en los Estados Unidos para desarrollar turbinas eólicas avanzadas. El objetivo era suministrar energía a los consumidores privados que aún no estaban conectados a la red pública de servicios. Se desarrollaron turbinas eólicas pequeñas, conocidas como cargadores de viento, que se utilizaban para recargar baterías y proporcionar un modesto suministro de energía para asentamientos rurales y casas de fin de semana remotas. Los hermanos Marcellus y Joseph Jacobs comenzaron a desarrollar una pequeña turbina eólica en el año 1922. Desarrollaron un motor de 3 palas que impulsaba directamente un generador de corriente continua de baja velocidad. Este cargador de viento de Jacobs resultó ser un diseño vanguardista y un éxito de venta sensacional. Con el suministro de electricidad en las áreas rurales ya no siendo un problema general, se hicieron planes en los Estados Unidos para desplegar grandes turbinas eólicas dentro de la red de servicios públicos, interconectadas con plantas de energía convencionales. El ingeniero estadounidense Palmer Coslet Putnam fue el primero en implementar estos planes. En el año 1940 propuso su concepto y algunas ideas del diseño técnico de una gran turbina de viento generadora de electricidad. En octubre del año 1941, la turbina se instaló en Grand Park, una colina en el estado de Vermont. Fue la primera turbina de viento realmente grande del mundo, con un diámetro de rotor de 53.3 metros y una potencia nominal de 1.250 kW. La turbina de viento de Rip Pullman operó durante unos 4 años y alimentó electricidad a la red de Central Vermont Public Service Company durante unas 1000 horas de operación hasta que una fractura de la pala del rotor interrumpió su operación en 1945.
Por Segunda Guerra Mundial, los precios de los combustibles primarios, carbón y petróleo cayeron y comenzó un periodo de importaciones de petróleo extremadamente barato. La generación de electricidad no era un problema. En 1950, la John Brown Company erigió una turbina de viento experimental en las Islas Orcadas para la North of Scotland Hydroelectric Board. Sin embargo, la turbina de viento de 3 palas no fue un éxito debido a su complejo diseño del rotor. Alrededor del mismo tiempo, la Enfield Cable Company también construyó una turbina de viento de 100 kW en Inglaterra, basada en los planes del ingeniero francés Andrew. En 1958, L. Romani construyó una gran turbina de viento experimental en la Nogent-le-Roi, cerca de París, con el apoyo de la compañía de servicios públicos Électricité de France. Louis Baudot desarrolló 2 turbinas de viento que se instalaron en Saint-Rémy-de-Provence, Francia. Ambas turbinas de viento tenían generadores de inducción. Sin embargo, ambas turbinas de viento fueron desmanteladas en 1964 y 1966 respectivamente. En Dinamarca, J. Hull construyó una gran turbina de viento de 200 kW con un diámetro de rotor de 24 metros en Hetzer en 1957. La turbina de viento Hetzer operó desde 1957 hasta 1966, pero luego compartió el destino de todas las otras turbinas de viento de ese periodo y fue desmantelada. En la República Federal de Alemania, la Sociedad para el Estudio de la Energía Eólica fue fundada en 1949. Ulrich Hutter diseñó inicialmente una pequeña turbina de viento con un diámetro de rotor de 10 metros y una potencia nominal de 8 a 10 kW. En 1958, Hutter comenzó a desarrollar una turbina de viento más grande, la W34, que debía tener un diámetro de rotor de 34 metros y una potencia nominal de 100 kW. Las primeras grandes turbinas de viento de estos años no tuvieron éxito debido a la improvisación y a los numerosos problemas y fallos que tuvieron que afrontar. Además, la situación energética general de estos años, con precios extremadamente bajos de los combustibles primarios, hizo que la electricidad eólica no tuviera ninguna posibilidad económica. La subida del precio del petróleo hizo que los países industrializados occidentales fueran conscientes de su dependencia de esta fuente de energía primaria. Esto llevó a un debate público sobre cómo reducir la dependencia de las economías occidentales de las importaciones de petróleo. En 1973 se adoptó el Programa Federal de Energía Eólica de los Estados Unidos. Se realizaron numerosos estudios teóricos y experimentales y se construyeron plantas de energía eólica experimentales. Poco después comenzaron a aparecer los primeros desarrollos de la tecnología moderna de energía eólica en Europa. Dinamarca, Suecia y la República Federal de Alemania tomaron la delantera. Durante la década de los 90, el desarrollo de las turbinas eólicas experimentó avances significativos. Poco a poco, las turbinas eólicas pasaron a ser de pocas unidades experimentales a grandes parques eólicos distribuidos por todo el mundo. En la primera mitad de los años 90, las turbinas eólicas, como promedio, tenían una potencia nominal de 0.3 MW. Sus rotores se alzaban a los 30 metros de altura y poseían un diámetro de 30 metros. Por estos años ya alcanzan potencias superiores a 3 MW con rotores de 125 metros y se instalan a alturas de 90 metros. En el año 2022, la potencia instalada de las turbinas eólicas, incluidas las instaladas en el agua cerca de las regiones costeras, asciende a más de 800 gigawatts. Sin duda, existe un gran consenso a nivel global de la necesidad de sustitución de fuentes de energía contaminantes y no renovables por otras más sostenibles como las turbinas eólicas.